El Centro de Noticias del Congreso presenta Al Día con el Congreso, una síntesis informativa del trabajo legislativo, de representación y fiscalización del Parlamento Nacional, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Estamos de regreso en Al Día con el Congreso y a esta hora de la noche me acompaña el doctor César Delgado Guembes, especialista en Derecho Parlamentario y ex oficial mayor del Congreso de la República. Buenas noches, doctor Delgado Guembes. Ha pasado 20 años desde que hemos visto cómo un expresidente de la República ha sido retirado de Palacio de Gobierno y además ya no teníamos vicepresidentes que lo puedan suceder. Entonces, ¿qué es lo que tenía que pasar? ¿Cómo es la sucesión inmediata de acuerdo a la Constitución y a lo que dispone el reglamento del Congreso? Si nos puede explicar, doctor Delgado Guembes, para nuestra audiencia de Radio Nacional y de CNC Radio. Buenas noches, Anaís. Con todo gusto. Mira, tú mencionas que hace 20 años que ocurrió el proceso de acuerdo al cual se vacó al señor Alberto Fujimori en la presidencia de la República, pero añadiría además otros dos datos importantes. Hace 100 años, en el año 1914, el Congreso también vacó a Guillermo Billinghurst, y hace aproximadamente 200 años, en el año 1822, también el Congreso vacó al presidente Rivagüero y Sánchez Boquete. O sea, son acontecimientos que no son frecuentes y son extremos. Estas previsiones las contiene nuestra Constitución a partir del año 1839, la Constitución del año 1839, en la que se reconoce al Congreso la facultad de vacar al presidente de la República por casos de incapacidad moral a perpetuidad, decía la Constitución de 1839. Luego han ido desarrollándose poco a poco los perfiles de esta institución y con la Constitución del año 1920 es en la que se reconoce de manera expresa la facultad del Congreso de ser el operador de la vacancia cuando se produzcan estos casos de incapacidad moral a perpetuidad o permanente, como empieza a decirse con la Constitución del año 1920. Entonces, lo que ocurre es que si tú tienes un supuesto de grave inconducta del presidente de la República y no cabe que se espere hasta la conclusión, de su mandato para iniciarle un proceso de acusación constitucional debido a la gravedad de las acusaciones que se ciernen sobre el presidente de la República, la Constitución prevé una salida rápida, sumaria, inmediata, una salida que puede ser efectivamente explosiva, pero que va de acuerdo con la gravedad de contar con un presidente de la República a quien se identifica como responsable de hechos graves, de hechos que resultan repulsivos a la conciencia ciudadana. Entonces, cuando ocurre un supuesto de vacancia, como el que hemos visto recientemente en el caso tanto del señor Kuczynski como en el caso del señor Vizcarra, el Congreso tiene la facultad de disponer la vacancia. El asunto de la sucesión presidencial no ocurre únicamente con los procesos de vacancia por incapacidad moral permanente, también ocurre con casos de incapacidad física, casos como los de la renuncia del presidente de la República, o casos en los que se haya cumplido el proceso de acusación constitucional que prevé el artículo 117 de la Constitución, cuando el presidente ha incurrido, por ejemplo, en traición a la patria, ha impedido el funcionamiento del Congreso, no ha convocado a elecciones y se le denuncia. También cabe que se produzca el fenómeno de la sucesión presidencial. Lo que la Constitución prevé es que cuando vaca o no tenemos presidente de la República por destitución,
o por muerte, existe una continuidad de cargos para que el país no quede acéfalo. Esa previsión supone que quienes reemplacen al presidente de la República sean los vicepresidentes. En el Perú tenemos 2 vicepresidentes, y cuando el señor Vizcarra ocupa la presidencia de la República el 24 de marzo de 2018, él era ya el vicepresidente que podía ser reemplazado por la señora Mercedes Arauz. La señora Mercedes Arauz representó su renuncia como consecuencia de los sucesos que ocurrieron el día 30 de septiembre del año 2019 con la disolución del Congreso, y luego con este Congreso que se inicia el 17 de marzo de este año, se aceptó la renuncia de la señora Mercedes Arauz. Por lo tanto, el señor Vizcarra se quedó sin vicepresidente porque él era ya quien reemplazó al señor Pedro Pablo Kuczynski en su condición de primer vicepresidente. El señor Vizcarra, siendo vacado, lo que procedía de acuerdo a la Constitución era recurrir a la segunda línea de sucesión. La Constitución prevé: el presidente es reemplazado por el segundo vicepresidente. En ausencia de primer y de segundo vicepresidente, la Constitución también prevé que quien lo reemplace sea el presidente del Congreso. Entonces, cuando el presidente de la República es vacado, o pongamos en el supuesto de que haya sido destituido o que haya fallecido, lo que prevé la Constitución es que quien lo reemplaza, en ausencia de vicepresidentes, sea el presidente del Congreso. En este supuesto, quien tuvo que reemplazar al señor Vizcarra luego de su declaratoria de vacancia fue el congresista Manuel Merino de Lama, quien en ese entonces era el presidente del Congreso. Luego de la renuncia del señor Manuel Merino de Lama a la presidencia de la República en días pasados, el país quedó sin presidente de la República, también quedó sin presidente del Congreso. Entonces, ante el suceso en el que nos encontramos en estos momentos, es uno en el que primero tenemos que conseguir presidente del Congreso, que es a quien le correspondería reemplazar en la línea de sucesión presidencial al señor Manuel Merino de Lama, quien a su vez reemplazó al señor Martín Vizcarra, quien a su vez reemplazó al señor Pedro Pablo Kuczynski. Estos sucesos han ocurrido de una manera bastante vertiginosa en la historia peruana, porque no esperábamos tener tantos presidentes en un mismo periodo presidencial. Sin embargo, ante los sucesos extraordinarios que estamos enfrentando, en este momento lo que corresponde es que el Congreso de la República elija a quien será el presidente del Congreso, quien a su turno tendrá que ejercer las funciones de presidente de la República hasta que concluya el período constitucional que vence el día 27 de julio del año 2021. Doctor Delgado Guembes, hay muchas hipótesis todavía en juego. Hoy se debe o se debería escoger entre las 2 listas ya presentadas a partir de la 1 de la tarde a quien va a tener que suceder al congresista Merino de Lama a la presidencia del Congreso. Y me refiero entre las listas presididas por el congresista Francisco Sagasti del Partido Morado o a la congresista María Teresa Cabrera de Podemos Perú. ¿Qué es lo que estipula el reglamento del Congreso en su artículo 12? ¿Cómo es el procedimiento de la elección de la mesa directiva para quienes van a seguir o seguirán muy de cerca la elección de la mesa directiva y para que entiendan cómo es la elección en el Congreso de la República? El procedimiento que prevé el artículo 12 está previsto para situaciones ordinarias. Esto quiere decir que ocurren por lo regular una vez cada año, al inicio del periodo constitucional, y cada año hay elección de mesa directiva. Este año nos hemos enfrentado a 2 tipos de circunstancias extraordinarias. La primera es el recurso a la elección de una mesa directiva en un periodo inconcluso con la integración del Parlamento con representantes que fueron electos extraordinariamente el día 26 de enero de este año. Este Congreso tuvo que utilizar de manera parcial el artículo 12 del reglamento,
que se prevé que se use exclusivamente los días 26 de julio de cada año. Esa es la primera situación extraordinaria. La segunda situación extraordinaria es una en la que nos encontramos en estos momentos porque no ocurre con frecuencia, no es regular, no es ordinario que el presidente del Congreso renuncie y que además renuncie en su capacidad adicional como presidente de la República. Entonces, ante esta situación extraordinaria debe adecuar el Parlamento la norma establecida en el artículo 12 del reglamento, adecuándola a las circunstancias en las que nos encontramos. El reglamento prevé que las listas sean presentadas con 24 horas de anticipación al momento en el que se produzca la elección en el Congreso. Estas normas no pueden cumplirse ante estos momentos excepcionales y extraordinarios, en razón de lo cual el propio Parlamento, que es quien se da a sí mismo su reglamento, acuerda, con un acuerdo político, que va a utilizar un procedimiento ad hoc, de manera que pueda subsanarse la actual acefalía en la que se encuentra políticamente el Perú. Esto supone que, de acuerdo al temperamento adoptado por los voceros, la Junta de Portavoces, la presentación de las listas luego del fallido intento de elegir a la mesa el día de ayer, domingo, se debían presentar las listas hoy día a la 1 de la tarde. Ya tenemos las dos listas. El procedimiento establece que en el proceso electoral debe vencer la lista que tenga mayoría absoluta. Esto quiere decir que sea más de la mitad del número de votos del total de congresistas. Si son 130 congresistas, la mayoría absoluta para ser electo en la mesa directiva es de 66 votos. Entonces, si no se alcanzaran los 66 votos en la primera vuelta, la consecuencia prevista en el reglamento del Congreso es que se vaya a una segunda vuelta. La segunda vuelta se realiza el mismo día, pocos instantes después de haberse concluido con el escrutinio y el cómputo de los votos, y en la segunda vuelta vence o gana la lista que consiga la mayoría simple de los votos. Esto quiere decir que basta que haya la diferencia de un voto entre una lista y otra lista para que esa lista resulte ganadora. Entonces, una vez que concluya el proceso, sea en una vuelta o en dos vueltas, quien gane esta elección por mayoría absoluta o por mayoría simple tendrá que asumir la presidencia del Congreso y ulteriormente el presidente del Congreso tendrá que ser juramentado como presidente del Congreso y como presidente de la República en funciones para concluir el mandato hasta el 28 de julio del año 2021. Doctor Delgado Guembes, al parecer, dado que ayer no alcanzaron los votos de los 66 votos de la mayoría absoluta, los parlamentarios han decidido presentar estas dos listas, conscientes ellos de que no van a lograr este consenso de los 66 votos y creo entender, debido a su explicación, que se irían por una mayoría simple para que sean los votos de ellos mismos, de las mayorías, que gane el mejor, que gane quien obtenga la mayor cantidad de votos. ¿Es esto así? ¿Esa sería la lectura política? Eso es correcto. Probablemente la razón por la que han presentado, en realidad lo deseable siempre es que haya más de dos listas. En principio nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que una vez que renunció el señor Manuel Merino de Lama como presidente de la República y como presidente del Congreso, a la vez renunciaron también los vicepresidentes. Entonces el Congreso se quedó sin mesa. ¿Quién asumió la conducción de los debates en el Congreso? No estuvimos acéfalos en el Congreso. Quien asumió fue la lista accesitaria, es decir, la lista integrada por los congresistas que no ganaron en las elecciones del 17 de marzo de este año. Por eso es que la mesa directiva estuvo presidida de manera transitoria por la señora Rocío Silva Santisteban, quien era la cabeza de lista del proceso electoral de marzo de este año. Lo mismo debería ocurrir ahora, que teniendo dos listas, la lista que no gane, la lista perdedora, tendría la capacidad
de reemplazar a la lista ganadora en caso que se produjera cualquier tipo de contingencia, como podría ocurrir, por ejemplo, una pretensión de censura al presidente de la mesa directiva. En ese caso, quien debe dirigir el debate también será la lista accesitaria. Esa sería la razón de ser de que haya por lo menos más de una lista y que no haya una lista única. Entonces, si tenemos dos listas, una de ellas va a perder. Si una de ellas no gana por mayoría absoluta, tendrá que ser la que gane en segunda vuelta con mayoría simple, a la que le corresponda asumir este papel en la dirección del Congreso, y dentro de la dirección del Congreso, el presidente del Congreso tiene que asumir la presidencia de la República hasta el 28 de julio de 2021. Muchas gracias, doctor Delgado Guembes, por esta explicación y la explicación a todos nuestros oyentes de CNC Radio y de Radio Nacional sobre los procedimientos parlamentarios que no todos conocemos. Muy amable por esta explicación, doctor Delgado Guembes. Muchas gracias, Anaís, por la entrevista y en cualquier momento para servirlos.